bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, ya sea para quienes nos están escuchando o nos están viendo. Bienvenidos. Vamos a seguir estudiando Génesis junto a Alan Bernabé. Bienvenido, Alan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué te ha parecido hasta aquí el estudio de Génesis que vamos desarrollando? Porque hemos avanzado ya y vamos a entrar a los capítulos 25 hasta el 30 a estudiar una situación bien importante, porque ya estamos dejando a Abraham, ¿no es cierto? Y ahora vienen los hijos. Sí. O los nietos, voy a decir así. No, fascinante, porque uno aprende mucho de la vida de ellos, las decisiones que van tomando y cómo Dios va interviniendo ahí también. La intervención de Dios. Una cosa que me gustaría que usted atendiera, amable auditorio, oyente o quien está en la televisión, es que esto está contado en el contexto del plan de la salvación. A veces nos gustaría tener otros antecedentes, pero Dios está llevando una línea, la línea del Mesías que va a venir, ¿no es cierto?, para allá, más adelante, y en eso le ha costado a Dios, porque Satanás también trata de interrumpir o de cortar, y si uno mira las Escrituras, se encuentra que muchas veces quiso cortar esa línea, esa genealogía que llegaba a Jesús, pero Dios tiene un plan y aquí lo vamos a ver. Lo interesante es que esta lección va a abordar dos bendiciones, bien interesante, y en el centro de nuestro estudio va a estar lo que llamaríamos nosotros un engaño. Pero aparece nuevamente en nuestro estudio dos bendiciones más, y de eso vamos a conversar. Es interesante cómo se ha enfocado el estudio. Muy bien, vamos a ver un poquito acá, vamos a ver el capítulo 27-36, que es el centro, ¿no es cierto?, del estudio que el autor ha puesto acá. Dice lo siguiente, ponga atención acá, mire, dice, y Esaú respondió. Interesante eso, ¿no es cierto? Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, no has guardado bendición para mí. ¿Qué te parece este texto? ¿En qué contexto está? Es un resumen de todo, ¿no? Claro. Tanto de lo que va a hacer su hermano Jacob con él y después va a hacer con su padre. Acá hay varios engaños, pero que se resumen en estos dos. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se va revelando el carácter de Jacob, a pesar de que cumplía con muchas cosas en su contraste con Esaú, pero también tomó malas decisiones. Y pésima en realidad, pero increíble porque volvemos a la idea esta de que Dios está dirigiendo para que su plan se cumpla. Le cuesta, yo digo a Dios, porque deja mucho para que el ser humano haga y el libre albedrío que toma el ser humano, pero Dios está detrás dirigiéndolo. Y este texto me dice que, bueno, hay algo que me pareció interesante que dice que me ha engañado y me ha tomado. La verdad es que la primogenitura no la tomó, sino que la vendió. Sí. En un momento, se recuerda, en que venía del campo y estaba con ansias de comer, y la verdad que las lentejas con el agregado que le hizo, yo no me imagino que alguien con hambre cualquiera cae en ese sentido, pero ahí estaba, pero este Jacob tiene algunas características bien interesantes, porque desde el vientre de su madre, voy a decir así, ya venía incluso. Estaba pensando que la madre de Jacob dice, yo quiero morirme, o algo así, dice, ¿no es cierto? Porque es terrible lo que me está pasando. ¿Y qué responde? ¿Qué le responde Dios? Interesante. ¿Te acuerdas que hablábamos de los silencios de Dios? Pero aquí está hablando constantemente de Dios para suplir algo. Sí, acá está eso en Génesis 27, desde el versículo 27 al 29, donde le dice claramente, perdón, vienen 2 niños, pero esa pugna que tú estás sintiendo es porque el mayor finalmente va a servir al menor. Y tiene que haber quedado pensando cómo es eso, porque el mayor generalmente es el que tiene la primacía, el que recibe la primogenitura y todo lo que significa espiritualmente hablando, pero ya desde esos días hay una revelación que Dios le da acerca de sus hijos. Los 2 hijos, ¿no es cierto? Hay una pugna y dice que está tomado así del talón salió, como que lo está tirando, ¿verdad? Ahora, esa palabra que aparece allí, estaba leyendo allí Génesis 6:9, hay un texto que me gustaría de alguna manera tomarlo para ustedes,
Quizá usted dirá, ¿y qué me voy a hacer en Génesis 6:9? Pero miraba yo que Génesis es como de las primeras cosas que están apareciendo. Muchas cosas son nuevas. Muchas cosas son nuevas. Primeras que aparecen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice aquí? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su conducta, con Dios camino Noé. Este concepto, ¿no es cierto?, de tranquilo aparece aquí también con Jacob. Sí, ahí es la misma palabra tam, Ah, que tiene una riqueza semántica muy amplia, que se traduce por perfecto en relación a la conducta, se le aplica a Jacob, que por lo menos hasta ese momento él era una persona no solo apacible, tranquila, sino que estaba como en las perfectas condiciones, digámoslo así, de ser receptor de las bendiciones de Dios. Y un dato más, esa palabrita se va a usar mucho en el Levítico, cuando se habla sobre que no podían tener defecto los sacerdotes. ajá. Es muy bonito, incluso el animal que se ofrecía tenía que ser tam, sin defecto también. Una Claro. riqueza muy bonita, pero se aplica en forma muy sorprendente a Jacob, porque el autor como que está preparando el terreno que a pesar de esta condición tiene errores, Jacob, graves. Uno podría pensar cómo Dios toma a una persona imperfecta y la transforma, voy a decir entre comillas, en perfecta. Uh-huh. La vida le va enseñando, en el transcurso de la vida va aprendiendo, Dios lo va dirigiendo. Bueno, el caso mismo de Abraham. Abraham tuvo fe, pero cayó muchas veces, pero cuando ya tuvo el hijo, fue probado, ¿te recuerdas? ¿Y qué pasó con su fe? La verdad es que tuvo una fe extraordinaria para confiar en Dios, en que ese hijo no lo iba a perder. Y al final el sustituto, que es maravilloso, ¿no es cierto? Esa forma de expresarse como Dios iba a dar a su hijo en rescate nuestro. Ahora en Jacob, y esta es la línea de la salvación, la línea del Mesías, ¿no es cierto? Vuelve otra vez a aparecer Jacob, y yo no lo veo así como el suplantador, no con las características, pero cómo se transforma en un tan, voy a decir. Uh-huh, exactamente. Es un proceso. Es un proceso. Y Dios va como cincelando. A veces hay un autor por ahí que se llama Clive Lewis. Y él dice que nosotros somos como, se lo imagina así, como una obra de arte en las manos de Dios, que es como un escultor. Pero dice, si él va cincelando, pero si el cuadro o la obra de arte pudiera hablar, dice, se quejaría. Pero ¿por qué me pegas acá? ¿Por qué me haces esto? Pero lo que no ve es que finalmente Dios quiere hacer una obra de arte con eso. Y lo mismo vamos viendo en todo Génesis, hasta José, finalmente. Hasta cuando se termina el libro de Génesis. O sea, yo estoy pensando que quizás muchos de nuestros auditores tienen por una situación muy parecida aquí. En las familias a veces se da esta disputa, especialmente yo lo he visto cuando mueren los padres y queda alguna herencia por allí. Sí. Se acabó el amor a veces de los hermanos, ¿eh? Y empieza la gran disputa de quién es parte, de no, de sí, yo ayude más. Eso es parte de la imperfección del carácter, pero Dios toma estas desventajas y las transforma y vuelve a verlo en un en un hombre tranquilo, en un hombre que va a ser perfecto. Cuando uno se para en la historia aquí en Génesis, ¿no es cierto? Dice, perfecto Jacob, como era. No lo era. No lo era. Y quizás quién de nosotros es de esa misma manera. Así que yo estoy pensando, tengo acá algunas reflexiones que quizás usted también allí en su guía de estudio podría tener, ¿no es cierto? Mire, decía, Jacob quería algo bueno, algo de valor. Y él tomó esa primogenitura porque la ansiaba por algo. Bueno, si uno lo mira con tranquilidad, era el plan de Dios, pero no era la forma de llegar. Sí. Hubo intervenciones, ¿no es cierto? Pero el plan de Dios era justamente eso, que él fuera, no el primogénito, porque no lo era, sino que a él se le iba a dar la primogenitura. Quizá un paréntesis, ¿qué significa esto de primogenitura? ¿Qué tenía de bueno, digamos, para una persona? O sea, la primogenitura tenía un valor espiritual, valor religioso muy importante en el antiguo Israel. En las culturas antiguas igual, pero especialmente en Israel, porque recordemos desde los días de Adán y Eva, cuando se anuncia, ¿no es cierto?, el Mesías, que aplastará la cabeza de la serpiente, que restaurará todas las cosas, justamente. ¿Se acuerdan que Eva exclamó? Que la forma en que exclama cuando habla de Caín es como si estaba esperando el Mesías. Un hombre, dice,
y resulta que viene todo lo contrario. Entonces, esta es una incesante espera de los patriarcas de creer de que el hijo prometido, como Abraham cuando lo estudiamos, creía que podía ser Isaac. Ellos tenían esa fe. Entonces el primogénito era el posible, digamos, Mesías que vendría, pero lamentablemente vemos que los planes de Dios se van retrasando, van cambiando, producto del mal del corazón humano. A propósito de esto del personaje que recibía la primogenitura, ¿no es cierto? A veces nosotros miramos a Jesús de un aspecto histórico que nos puede sacar de un problema, pero el problema que Él quiere sacarnos es el problema espiritual. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso con ustedes. Los cielos se abren, preparan su entrada. Estrellas aplauden, gloriosas sin fin. La luz en sus ojos irradian sus hijos y contemplaremos a nuestro Señor. Oh, si le veremos, si le veremos, cara a cara en toda su gloria. Oh, si le veremos, si le veremos, cara a cara a nuestro Señor. Los ángeles cantan, anunciar su entrada, y los que aún duermen se levantarán.
Ya estamos de vuelta, amables amigos de Diálogo Bíblico. Quizás vamos a recordar un poquito que pareciera que los errores de los padres se repiten en los hijos, pero no necesariamente debe ser así. ¿Qué pasa algo así con Jacob ahora? ¿Tú recuerdas algún incidente así? Sí, exactamente. Acá en el capítulo 26 de Génesis, que es bien extenso, nos habla de la experiencia de Isaac en un lugar que se llamaba Gerar. Y hay varios paralelos que llaman enseguida la atención, porque de hecho el texto dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Es como que el texto está queriéndonos conectar con eso. Pensó irse a Egipto, pero Dios le dice: no te vayas a Egipto, quédate acá, yo te voy a proteger, te voy a prosperar. Y hay una larga lista de acontecimientos que suceden. Primera vez que aparecen los filisteos en la Biblia, los grandes enemigos de Dios, pero en medio de todo esto, él va a cometer el mismo pecado de Abraham. Temiendo por la vida de su esposa y su belleza, dice: no, ella es mi hermana. Y Abimelech se enoja de una manera muy similar al faraón de egipcio como Abraham. Pero toda esta repetición, como bien dice usted, mi hermano, es porque hay algunos rasgos de carácter que se heredan, ¿no es cierto? No biológicamente solamente, sino que se van copiando conductas y que Dios tiene que ir refinando en sus hijos para que no tengan esas ideas en su mente. Y es por eso que a veces aparecen algunas dificultades que nosotros quizás llamamos pruebas, ¿no es cierto? Son justamente para hacernos cambiar, modelar y que el camino sea como Dios quiere en realidad. Ahora, en el capítulo 28 nosotros vamos a entrar a un tema que es bastante interesante. Dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Se vuelve a repetir también esta historia porque Abraham manda a llamar ¿a quién? ¿No es cierto? Al siervo, que no tome a nadie más que no sea de la línea de ellos. Entonces se está cuidando. ¿Qué sucede en este camino? ¿Qué sucede acá? Si usted tiene su Biblia, sale este personaje y yo siempre he visto que hay mucha tristeza en esta salida. Huyó, porque Huyó. estaba en peligro su vida. En peligro su vida, su hermano lo había amenazado y sabía que si pasaba algo con su padre, su hermano iba a tomar carta en el asunto. Pero pasa algo interesante, porque él sale y llega la noche, y en la noche aparece algo que nuestra Biblia dice: el sueño de Jacob. Extraordinario. Ahora, ¿qué es lo que sueña él? Y yo estoy pensando que no era nada de cómodo donde se quedó, porque puso una piedra de cabecera, dice, ¿no es cierto? Y se quedó dormido. ¿Y cuál fue el sueño? ¿Cómo lo podrías relatar así? En una escalera. Y es curioso, no vamos a hablar mucho de eso, pero uno puede hasta pensar qué tipo de escalera. Dependiente de eso, algunos incluso creen que es un sigurat, que era como una escalera. Dependiente de eso, de cómo sería la forma, lo importante es que esa escalera sueña en un momento de tragedia, de dolor, viene huyendo, está triste, preocupado, y Dios se le revela a través de esta escalera para decirle: yo estoy contigo. Yo estaba arriba, dice la escalera, Dios, y ángeles subían y bajaban por la escalera, y le da toda una explicación recordándole las señales del pacto, de por qué, a pesar, repito, de lo que él había hecho, Dios se quiere asegurar de cumplir su pacto y decirle: Jacob, yo voy a estar contigo. Y es una cosa hermosa que uno puede sacar una tremenda reflexión aquí. Ahora, hay una palabra, quizás usemos nosotros algunos términos, porque uno puede indagar, no necesariamente ser un experto en hebreo, ¿no es cierto? Pero hay una palabra que se usa aquí para los efectos de la escalera o de napsap, ¿no es cierto? Ahora, era para referirse que la escalera estaba de alguna manera apoyada no solo en el cielo, sino en la tierra. Exactamente. O sea, había una conexión, voy a decir, en esta escalera, del cielo con la tierra. Sí. Y la comunicación de ángeles que iban y subían, ¿no es cierto? Pero arriba, ¿quién es lo que estaba? Estaba Dios. O sea, y yo reflexiono sobre esto. ¿Por qué está huyendo? Porque engañó. ¿Por qué está huyendo? Porque mintió. ¿Por qué está huyendo? Porque estuvo frente al padre y le dijo: sí, yo soy Esaú, y no lo era. O sea, es mucho lo que está pasando aquí. Exactamente. Ahora, había una condición de su padre también, que él estaba ciego, de mucha edad, y todavía me parece que el engaño es más fuerte.
¿De qué huiría? De que su madre lo había incitado a esto. O sea, varias cosas detrás. Es como decir, se había alejado de Dios y huyendo solo, terrible. De hecho, si uno tuviera tiempo, se daría cuenta que al viajar a Harán, a la casa, ¿no es cierto?, de su tío por recomendación de su mamá, geográficamente está retrocediendo. No avanzó hacia Canaán, volvió atrás. Hasta la geografía nos está diciendo que él está mal lo que está haciendo. Nadie huye porque quiere ir de vacaciones, digamos. Está huyendo de lo que ha hecho, pero lo que es más extraordinario me parece a mí es que Dios se revele en su gran amor, y yo podría hacer acá un breve llamado a nuestros amigos televidentes, porque Dios también hace eso aun cuando retrocedamos nuestra vida, cuando engañemos o cuando cometamos una grave equivocación, un pecado. Dios nos alcanza aún en el momento de nuestra huida de la vida, y nadie está tan lejos para que Dios no lo pueda alcanzar. Entonces Dios se le revela a Jacob, le muestra esta escalera preciosa que, dicho sea de paso, Cristo va a hablar de que Él es la escalera en el Nuevo Testamento. Yo soy la escalera de Jacob que une, como el intercesor, el sumo sacerdote, yo uno el cielo y la tierra por lo que voy a hacer en mi vida, en mi sacrificio y en mi obra en el santuario. Muy hermoso. Nosotros invitamos para que usted se lea, porque en nuestro tiempo no podemos abarcar todo este tema, pero él ya va a llegar, ¿no es cierto?, a su destino. Allí se va a encontrar con Labán, pero le suceden algunas cosas que son medias, voy a decir, lo mismo que él estaba haciendo le pasa a él, porque ahora como engañador es engañado. ¿En qué sentido? Él tiene, ¿no es cierto?, que trabajar, se gana realmente el sustento, es un buen hombre, tiene la bendición de Dios, Dios lo está acompañando, pero en algún momento él quiere también hacer su vida y elige una de las damas para su esposa, de la familia. Exactamente. Y es engañado. Es una costumbre, esto es como que la Biblia dice acá que Labán le dice, mira, en realidad aquí se usa así. ¿Era así realmente? ¿Por qué le pregunto así tan directo a mi amigo Bernabé, ¿no es cierto? Alan, porque él estuvo algún tiempo en Israel y conoce algunas cosas de estas en persona, o sea, en primera línea. Sí, es que ellos, los judíos, hasta el día de hoy se malinterpreta, y de parte del propio Israel ha caído en ciertos abusos o malinterpretaciones, también hay que decirlo, pero ellos cuidan mucho de que la persona, los que son practicantes del judaísmo, sea de la misma línea o de la misma sangre, para preservar no solo la pureza étnica en un sentido no negativo, sino de salud, de la familia y todos los elementos que siguen en la Biblia. Y hay que acordarse de que si usted lee rápido después en el capítulo 26, al final del capítulo 26, Esaú se casó con 2 mujeres hititas, y menciona los nombres y dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Jacob no quiere cometer el mismo error, y entonces se preserva dentro del linaje de la familia la misma fe, ¿no es cierto?, y esa prole que ellos quieren después dejar, pero siempre dentro de los valores culturales del pueblo. Quizá aquí se ve el carácter de uno y otro, Esaú y Jacob. Muy marcado, sí. Esaú, por ejemplo, ¿por qué se casó? En realidad por hacer daño a su padre. Tenía una cosa así, porque cuando le dice, ¿no tienes alguna bendición? Para mí se quedó muy apenado. Bueno, pero esta es una situación desastrosa que están viviendo, como puede ser que hoy día estén algunos de nosotros pasando una situación muy delicada también. Salir de un problema a veces no es fácil. Uno mira a algunas personas, algunas se acercan a conversar y en la conversación dicen, no puedo salir de esto. Y cuando le cuentan el problema se da cuenta que realmente es complejo. Sí. Ahora aquí, ¿qué es lo que hace Labán? Le cambia, por eso decía, aquí se acostumbra, dice, que la mayor, en vez de la menor, se cambie, ¿no es cierto? Pero lo hace con un engaño. Yo me imagino que Jacob aquí está aprendiendo lecciones muy duras, me parece. Uf, terrible. Pero, ¿sabe? Me estoy acordando siempre cuando estoy leyendo estos textos, me acuerdo de una palabra, Betel. ¿Por qué la revelación de Dios sucede justo antes de que pase toda esta amargura y años, más de 20, 23 años lejos de casa, antes que vuelva Jacob? Porque Dios desde un principio no le está diciendo, mira, no va a ser fácil,
anda nomás, no le está diciendo eso, le está asegurando que va a estar con él, pero que la va a pasar mal, va a tener complicaciones. Entonces acá vemos que es engañado, toma de, como se dice, de su propia medicina, Jacob. Eso tiene que haberle amargado el corazón, pero amaba tanto a Raquel que dijo ya, vamos a trabajar 7 años más, un hombre enamorado profundamente de la que va a ser su esposa, pero y después va a seguir siendo engañado Jacob por este hombre astuto de que, bueno, a veces los tíos igual pueden cometer algunos errores, los familiares, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Hay cosas que van a quedar en el tintero, pero siga usted leyendo. Hay muchos detalles que se pueden aplicar a la vida personal. Ya volvemos. Hubo hambre, terremoto, problemas por doquier. El cielo se estremeció, no se halló paz. Hubo guerras y luchas en todo lugar. El hombre parecía sin esperanza. ¿Dónde está tu Dios? Los demonios decían. Abandonó, tu verdad ha fallado, todo ha sido una mentira, pero se oye una voz del cielo ahora. Vino de Dios la palabra viva y justo a tiempo vino el Salvador. Justo a tiempo Él me llamó del plan de Dios de salvación, la redención del gran yo soy. Apresuradamente apareció en el este una pequeña nube negra de la mitad del tamaño de la mano de un hombre. Era la nube que rodea al Salvador y que parece a lo lejos estar envuelta en tinieblas. El pueblo de Dios sabe que esta es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contempla mientras se acerca a la tierra, haciéndose más ligera y gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca. Su base, un fuego consumidor glorioso, y por encima de ella el arco iris del pacto. Jesús se pasea como poderoso conquistador. No era un hombre de dolores para beber la amarga copa de la vergüenza y la aflicción. Él viene victorioso por los cielos y la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Con himnos de melodía celestial los santos ángeles le asisten en su camino. El firmamento se llenó de formas radiantes, 10,000 veces, 10,000 y miles de miles. Ninguna pluma humana puede retratar la escena, ninguna mente mortal es apta para concebir su esplendor. Su gloria cubría los cielos y la tierra estaba llena de su alabanza, y su resplandor era como la luz. Como la nube viva se acercaba aún más. Cada ojo contempló al príncipe de la luz. La corona de espinas estropeó su sagrada cabeza, pero ahora una diadema de gloria descansa sobre su santa frente. Su rostro brilla como el resplandor deslumbrante del sol del mediodía, y en su túnica y en
su costado un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y justo a tiempo vino el Salvador, justo a tiempo Él me llamó, el plan de Dios de salvación, la redención del gran yo soy, el plan de Dios de salvación, la redención del gran yo soy. Amén, Ya hemos vuelto, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando esta maravillosa historia de Jacob. Cómo se fue, cómo llegó a un lugar, cómo hizo su vida. La verdad que fue bendecido. Y algo que la Escritura dice que también Labán fue bendecido. Él se dio cuenta de que la llegada de Jacob allí, para él, era un resultado económicamente muy bueno, vamos a decir así. ¿No es cierto? Es como decir, oye, hemos pero crecido. Ahora, la bendición de la familia, que es el tema que nos ha propuesto acá, comienza allí en el capítulo 29, 31, donde habla de algunos acontecimientos. Dice: vio Jehová que era menospreciada y dio hijos, pero Raquel era estéril. Estas palabritas como que suenan conocidas, tanto en Abraham, ahora en Jacob, aparece nuevamente la esterilidad. Sí. Pero Dios bendice a Lea, ¿por qué razón? Dice el texto. Porque era menospreciada. Sí. Increíble eso. La misericordia de Dios, una vez más acá, aparece con esta mujer porque ella no tenía la culpa, digámoslo así. No sabemos exactamente si ella igual se confabuló con su padre, pero siempre se ve a Labán haciendo esto, pero independiente de eso, ella tiene hijos, más hijos de hecho que Raquel, y van teniendo nombres hebreos que si tuviéramos el tiempo podríamos ver cada nombre Con su significado. con su significado por las circunstancias en que nacen, pero también porque recordemos que los nombres tienen un significado para futuro de lo que Dios espera o de lo que los padres esperan con sus hijos. Ahora, el texto dice que por ser menospreciada Dios le dio hijos. Muchos hijos hay en realidad. Que van a ser, están formando aquí en realidad el pueblo de Israel, ¿eh? Exactamente. Las 12 tribus. Puede ser una mujer también por allí, ¿no es cierto? Pero no. Pero mira, y concibió y empieza a nombrar a todos los hijos. Este es como Dios bendice a la familia a pesar de las circunstancias. Yo recuerdo haber conversado con una persona que me decía: me gustaría tener un hijo, pero Dios no me lo quiere dar. Es complicado eso de una situación, ¿eh? Y yo no, ¿qué le puedo decir? De indicaciones médicas, pero lo hemos visitado, dice, ¿qué puedo hacer? Pero aquí la oración es una cosa muy fuerte, porque Dios mira el menosprecio y le da hijos, hijos e hijos. Pero lo interesante es que después también tiene el mismo problema, ¿quién? La hermana, Raquel. Raquel. ¿Y cuál es el problema de ella? Estéril. Y Esther, ¿Y aquí quién intercede por ella? Interesante eso, ¿eh? el esposo. El esposo, ¿qué le dice? Señor, tengo el mismo problema, voy a decir mis palabras quizás,
medio apócrifo, no, Apócrifa. apócrifo, ¿no es cierto? Señor, tengo el mismo problema que lea, mira cómo la tuve bendeciste, pero aquí está Raquel que no tiene hijos, yo quisiera que tú hicieras algo por él. Dice que Dios se acordó de ella y tuvo. Ujú. Y aquí viene interesante porque en esas circunstancias se ve cómo Dios está actuando. Y vuelvo a insistir sobre el plan de la salvación, porque si uno dice cuáles son los hijos que tuvo, uno se va a dar cuenta que aparece quién es. José, No sé. Benjamín. Y cuando uno dice José, es justamente el que va a darle voy a decir así, la línea genealógica y además la salvación a el pueblo, porque estos pueblos, acuérdense ustedes que Dios se lo dijo a Abraham, que lo iba a mandar, esa nación iba a estar 40 años, o sea, 400 años en el exilio, pero que iban a salir, Ujú. ¿no es cierto? Pero allí Dios los bendijo. Bueno, hay muchas cosas que están ahí relacionadas con la historia que vamos a seguir conversando. Y algo que quisiéramos dejar ya planteado es que cuando Jacob viene con su problema, Dios aparece. Cuando empieza con este problema de la bendición de la familia y cuando Jacob se va, también Dios se le va a aparecer. Exactamente. Se le apareció al principio, cuando huía, y se le aparece al final, cuando tiene que retornar, en los dos extremos de su vida. Por eso usted sigue esta línea de enlace que está haciendo la Biblia, muy maravillosa en relación a estos hijos, pero enfocándose en estos que van a ser los que interesan para la historia que Moisés quiere contar realmente, porque hacia allá va. Porque tú decías, los nombres tienen significado, tienen su estatus, tienen su posición, pero aquí hay alguien que va a dar la tónica y que va a ser el hijo que va a perpetuar después de esta raza. Bueno, y viendo Raquel, voy a leer el texto, dice 30, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, si no me muero. Pareciera que se cumplió, ¿eh? Ujú. Aunque le dio la bendición del hijo, los dijo. Ahora, estas son situaciones, voy a decir así, muy parecidas a personas que pueden pasar hoy día con esta situación. No, y se enoja acá, si uno puede leer el texto, disculpe hermano, dice, y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Una pelea más o menos la que como se dice, se Sí. formó. ¿Por qué? Porque entienden de que está en las manos finalmente de Dios que pueda nacer un hijo. No es, el nacimiento en Génesis no es algo solamente de una planificación familiar, es algo que Dios da, porque recordemos, queridos televidentes, ellos esperan, la expectativa mesiánica es fuerte a lo largo de toda la línea de esta familia en el libro de Génesis. Bueno, si usted mira con detención, amable auditor, televidente, la historia va a seguir, pero Jacob se vuelve a su tierra. Y aquí aparecen algunos problemas que van a estar presentes en voy a decir así, en la vida de lo que tenía esa familia, a pesar de que era de la línea de Abraham. Sí. Había un poquito de idolatría. Interesante esos detalles. Pero cómo Dios tiene que trabajar frente a esa situación para convencerle. Y se vuelven. Y dice que la Biblia dice que en realidad Dios prosperó mucho a Jacob. Y se ve un poquito de engaño nuevamente por aquí, ¿no es cierto?, enlazado en esta prosperidad que tiene Jacob. Pero Dios lo está bendiciendo y sale con mucho ganado, sale con familia, sale realmente bien puesto. Es decir, no venía llegó muy mal, con nada, pero volvió con mucha bendición. Ahora, yo recuerdo que él hizo una promesa también, ¿te acuerdas que dice, Señor, si tú me bendices, me haces que vaya y que vuelva, de todo lo que yo gane, los diezmos te los voy a devolver. Ujú. Aparece esa palabra diezmo, te acuerdas, con Melquisedec y ahora aparece con Jacob. Sí. Y él cumplió su promesa, ¿no es cierto? O sea, es una forma de decir, yo quiero depender totalmente de ti, Señor, ya no de mi astucia, yo reconozco que todo lo que tengo, y ese es en el fondo el fundamento del diezmo en la Biblia, reconocer que Dios es el creador y Él me pide solo el 10% de todo lo que Él es dueño y Él me da. Bueno, al final Jacob se va, tiene problemas con su huida, Sí. sale escondido, así dice la Biblia, sale de una manera en que no debería haber salido, nadie lo despidió, tuvieron que ir
Corriendo. Pero mira, aquí me parece cómo Dios está dirigiendo. Dios se le aparece a Labán, como se le va a aparecer a Esaú también después. Ten cuidado con esto porque no le hagas a él nada, sino... Y él ¿qué es lo que andaba buscando? Es interesante, andaba buscando unos ídolos, ¿te recuerdas? Sí. Que ¿Y quién los tenía escondidos? Raquel. Raquel. O sea, noten ustedes cómo a veces actúa el ser humano. A pesar de las bendiciones que Dios tiene, había todavía idolatría. Bueno, me gustaría a mí, a ver si yo puedo leer una nota que aparece acá. Sí. Pero la nota nos habla de que Dios, en realidad, o los hombres a quienes Dios favoreció, a quienes Dios confió responsabilidades, a quienes Dios les dio la atribución de ser representante de esta línea, tuvieron problemas, tuvieron dificultades, se separaron así, pero al final Dios tomó esas vidas con todos sus efectos y sus extravíos y están ante nosotros para mostrarnos en realidad que Dios puede hacer uso de eso que es una piedra sin labrar en una escultura maravillosa para el servicio y especialmente para nuestra amonestación. Así que les dejamos esa inquietud. Leas esta historia, aplíquela a su vida. Dios tiene soluciones y puede hacerlo volver de donde esté al camino hacia la Canaán celestial. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana.